Bienvenidos de nuevo a mi canal, tu refugio para todo lo relacionado con el entretenimiento televisivo. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo donde la realidad se desdibuja, donde las emociones te golpean como una ola y donde los giros argumentales te dejan completamente sin aliento. ¿Están listos para un viaje épico a través de las series turcas más impactantes? Porque yo sí. En este vídeo vamos a explorar 12 series turcas que no solo te engancharán desde el primer episodio, sino que también te harán cuestionar la propia naturaleza de la realidad. Prepárense para dramas intensos, romances apasionados, intrigas políticas y misterios que te mantendrán despierto hasta altas horas de la noche. Pero antes de comenzar, un pequeño favor: si te gustan los dramas, las historias con personajes complejos y las producciones de alta calidad, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos llenos de recomendaciones, reseñas y análisis de tus series favoritas. Ahora sí, vamos al lío. La primera serie de nuestra lista es una joya llamada Persona. Esta producción de HBO Turquía nos presenta a Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer temprano. Consciente de que su memoria se desvanecerá gradualmente, decide tomar la justicia por su mano y castigar a aquellos que considera culpables de atrocidades pasadas. Lo que hace a esta serie tan impactante es la forma en que explora la moralidad, la venganza y la complejidad de la condición humana. La actuación de Haluk Bilginer, quien ganó un Emmy por su papel, es simplemente magistral. Te hará reflexionar sobre hasta dónde llegarías tú si tuvieras la misma oportunidad. Profundizando en Persona, es crucial destacar la sutileza con la que se aborda el tema del Alzheimer. No se trata simplemente de una excusa argumental para justificar la venganza, sino de una exploración profunda del impacto devastador de la enfermedad en la identidad y la percepción de la realidad. La fragilidad de Aga, combinada con su determinación implacable, crea un personaje inolvidable. Además, la serie no se limita a la historia de Aga, teje una red de personajes secundarios complejos, cada uno con sus propios traumas y secretos, que se entrelazan con la trama principal de manera sorprendente. La investigación policial, liderada por una joven y ambiciosa detective, aporta una capa adicional de suspense y misterio, mientras que las reflexiones filosóficas sobre la justicia y la venganza añaden profundidad a la narrativa. A continuación tenemos Sila, cautiva por amor. Esta serie es un torbellino de emociones que te sumerge en las tradiciones y costumbres de una región conservadora de Turquía. Sila, una joven que fue vendida a una familia adinerada en Estambul cuando era niña, se ve obligada a regresar a su pueblo natal para casarse con un jefe tribal para salvar a su hermano. Su lucha por la libertad, el amor y la modernidad en un entorno hostil te tocará la fibra sensible. Prepárense para un viaje emocional intenso lleno de drama y romance prohibido. Sila es mucho más que una simple telenovela. Es un reflejo de las tensiones entre la tradición y la modernidad que existen en muchas sociedades. La serie aborda temas como el matrimonio forzado, el honor, la opresión de la mujer y la lucha por la igualdad de género. La protagonista, Sila, es un símbolo de esperanza y resistencia, que se niega a ser sometida a las normas arcaicas de su pueblo. Su relación con Boran, el jefe tribal con el que se ve obligada a casarse, evoluciona de la hostilidad al respeto y finalmente al amor. Sin embargo, su amor se ve constantemente amenazado por las intrigas y los prejuicios de su entorno. La belleza de los paisajes de Mardin, la región donde se desarrolla la serie, añade un toque mágico a la historia. La tercera serie que quiero compartir con ustedes es Kukur. Esta producción es un auténtico fenómeno en Turquía, y con razón. Nos introduce en el peligroso barrio de Kukur, controlado por la familia Koval, que tiene una regla de oro: no permitir el tráfico de drogas. Cuando un nuevo grupo intenta tomar el control del barrio, la guerra estalla, y Yamak Koval, el hijo menor de la familia, regresa para proteger a su gente. Kukur es una serie adictiva llena de acción, drama familiar, lealtad y traición. Los personajes son carismáticos, la trama es impredecible y la banda sonora es absolutamente increíble. Kukur destaca por su ritmo frenético, sus escenas de acción impactantes y su estética visual innovadora. La serie utiliza la música de manera magistral para crear atmósfera y aumentar la tensión. La familia Koval es el corazón de la serie, y sus miembros son personajes complejos y conflictivos, unidos por la lealtad y el amor, pero también divididos por la ambición y los secretos. Yamak, el protagonista, es un antihéroe carismático que se ve obligado a asumir responsabilidades que nunca quiso.
Su relación con Sena, una joven psiquiatra que se convierte en su esposa, aporta un toque de romance y esperanza en medio del caos. La serie también explora temas como la pobreza, la delincuencia y la corrupción, ofreciendo una visión cruda y realista de la vida en un barrio marginal. Ahora cambiemos un poco de ritmo con Ethos. Esta serie de Netflix es un retrato fascinante de la sociedad turca moderna, explorando las vidas interconectadas de personas de diferentes orígenes y creencias. Desde una ama de casa religiosa hasta una psicóloga secular, pasando por un rapero ambicioso y una actriz frustrada, Ethos nos presenta una visión compleja y matizada de la identidad, la religión, la clase social y la salud mental. Es una serie que te hará pensar y cuestionar tus propios prejuicios. Ethos es una serie valiente y provocadora que aborda temas tabúes y controvertidos. La serie desafía los estereotipos y prejuicios sobre la religión, la clase social y el género. A través de las historias de sus personajes, Ethos nos invita a reflexionar sobre la diversidad y la complejidad de la sociedad turca. La serie también explora la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda profesional. La psicóloga Peri, uno de los personajes principales, representa la lucha por la secularización y la modernidad en un país con una fuerte tradición religiosa. Su relación con Merim, la ama de casa religiosa, es un ejemplo de cómo personas con creencias y valores diferentes pueden encontrar puntos en común y construir una relación de amistad y respeto. La quinta serie en nuestra lista es Medcezir. Esta adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC nos presenta a Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por un abogado rico y poderoso. Yaman se enamora de Mira, una chica privilegiada con sus propios problemas y secretos. Medcezir es una serie juvenil con un toque turco llena de romance, drama, amistad y conflictos familiares. Es perfecta para aquellos que buscan una historia entretenida y fácil de ver, pero con personajes bien desarrollados y un trasfondo social interesante. Medcezir mantiene la esencia de DOC, pero añade elementos propios de la cultura turca. La serie explora temas como la desigualdad social, el amor prohibido y la búsqueda de la identidad. Yaman, el protagonista, es un personaje carismático y valiente que lucha por superar su pasado y construir un futuro mejor. Su relación con Mira, una chica rica y privilegiada, está llena de obstáculos y desafíos. Sin embargo, su amor es más fuerte que cualquier barrera social. La serie también destaca por su banda sonora pegadiza y sus paisajes impresionantes de Estambul. La siguiente serie es Kara Sevda. Esta telenovela romántica es un clásico moderno que ha conquistado corazones en todo el mundo. Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales, se enamoran profundamente, pero su amor se ve amenazado por la ambición y las intrigas familiares. Años después sus caminos se cruzan de nuevo, y el amor entre ellos resurge con más fuerza que nunca. Prepárense para un melodrama épico lleno de pasión, lágrimas y giros inesperados. Kara Sevda es una historia de amor apasionante y trágica que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la venganza y el poder del amor. Kemal, el protagonista, es un hombre honesto y trabajador que se niega a renunciar a su amor por Nihan. Nihan, por su parte, es una mujer fuerte y decidida que se enfrenta a las presiones de su familia y de la sociedad para luchar por su felicidad. Su relación está marcada por los obstáculos y los sacrificios, pero su amor es inquebrantable. La serie también destaca por su fotografía cuidada y sus actuaciones emotivas. Cambiando completamente de género, tenemos The Protector. Esta serie de Netflix combina elementos de fantasía, acción y ciencia ficción. Hakan, un joven vendedor de antigüedades en Estambul, descubre que es el último protector de la ciudad, encargado de luchar contra fuerzas oscuras que amenazan con destruirla. Con la ayuda de sus aliados, Hakan debe aprender a dominar sus poderes y cumplir su destino. The Protector es una serie entretenida y visualmente impactante que te transportará a un mundo de magia y misterio. The Protector ofrece una visión moderna y original del género de superhéroes. La serie está ambientada en Estambul, una ciudad con una rica historia y cultura, lo que le da un toque único y exótico. Hakan, el protagonista, es un personaje relatable y humano que se ve obligado a asumir una gran responsabilidad de manera inesperada. Su viaje para convertirse en el protector de Estambul está lleno de desafíos y aprendizajes. La serie también destaca por sus efectos especiales y sus escenas de acción emocionantes. La octava serie que les recomiendo es Mutesem YZYL.
Esta superproducción histórica narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Muhteşem Yzyl es una serie épica llena de intrigas palaciegas, batallas espectaculares, romances prohibidos y personajes históricos fascinantes. Si te gusta la historia y los dramas de época, esta serie te encantará. Muhteşem Yzyl es una producción de gran escala que recrea la vida en el Palacio Otomano con lujo y detalle. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor y la traición. Süleyman el Magnífico es un personaje complejo y carismático que se debate entre su deber como sultán y su pasión por Hürrem Sultán. Hürrem, por su parte, es una mujer inteligente y ambiciosa que lucha por ascender en la jerarquía del palacio y asegurar el futuro de sus hijos. La serie también destaca por su vestuario suntuoso y su banda sonora épica. Ahora, pasemos a Fi. Esta serie web basada en una trilogía de novelas, es un thriller psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento. Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario, se obsesiona con Duru, una joven bailarina talentosa. Para acercarse a ella, Can manipula las vidas de todos a su alrededor, incluyendo a su novia, una periodista ambiciosa, y a su mejor amigo, un compositor atormentado. Fi es una serie oscura y provocadora que explora temas como la obsesión, la manipulación, el poder y la ambición. Fi es una serie con una estética visual cuidada y una narrativa intensa que te atrapará desde el primer minuto. La serie explora la psicología humana de manera profunda y perturbadora. Can Mañay es un personaje fascinante y repulsivo al mismo tiempo. Su obsesión con Duru lo lleva a cometer actos inmorales y destructivos. La serie también destaca por sus escenas sensuales y explícitas. La 10ª serie en nuestra lista es Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Ertuğrul lidera a su tribu en una búsqueda de una nueva patria, enfrentándose a enemigos poderosos y superando obstáculos increíbles. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica llena de acción, aventura, drama y valores morales. Es una producción impresionante que ha conquistado a audiencias en todo el mundo. La penúltima serie que quiero recomendarles es Aşk Memnu. Esta adaptación moderna de una novela clásica es un drama romántico que te dejará sin aliento. Biter, una joven ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de su esposo. Su amor prohibido desatará una serie de eventos trágicos que cambiarán sus vidas para siempre. Aşk Memnu es una serie intensa y apasionante que te hará reflexionar sobre el amor, el deseo, la traición y las consecuencias de nuestras acciones. Y finalmente llegamos a la última serie de nuestra lista, Batam Sensin. Esta serie histórica se desarrolla durante la Guerra de Independencia turca y cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que trabaja como espía para el bando nacionalista turco. Su esposa Azize, una enfermera dedicada, lucha por sobrevivir y proteger a sus hijos en medio del caos y la incertidumbre. Batam Sensin es una serie conmovedora y patriótica que explora temas como el amor, la lealtad, el sacrificio y la guerra. Es una producción impecable con actuaciones magistrales y una trama emocionante. Y ahí lo tienen, amigos, 12 series turcas que te harán dudar de la realidad, te emocionarán hasta las lágrimas y te dejarán pensando mucho después de que termine el último episodio. Espero que hayan disfrutado de este recorrido conmigo y que hayan encontrado alguna serie nueva que les interese. Ahora, para recapitular rápidamente, hemos explorado desde el thriller psicológico con Persona, pasando por el drama familiar en Kukur, hasta llegar al romance prohibido en Aşk Memnu. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única y fascinante del mundo, y estoy seguro de que encontrarán algo que les guste. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las series turcas más impactantes. Espero que este vídeo les haya sido útil e informativo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima y felices maratones de series.